ejercidos en amor. Eso no quiere decir que amando ya no necesitamos los dones. No, debemos amar y debemos ejercer los dones espirituales que Dios nos ha dado a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo de la iglesia local. En 1 de Corintios, cuando termina el capítulo 13 diciendo que el mayor del don es el amor, comienza el versículo 14, seguid el amor, en el versículo 1, y procurar los dones espirituales. Que tú ames significa que ejercitarás los dones por amor. Si tú estás ejerciendo un don, debes hacerlo con amor. Necesitas seguir amando, entendiendo que amando es entregarte a las personas empleando un don. Empleando tu don, estás amando a la persona. El amor no es de una manera ausente. Y dice, pero sobre todo que profeticéis. Esta palabra de profetizar se refiere a la habilidad de explicar la palabra de Dios, la revelación general de Dios o la revelación especial, la revelación del Antiguo Testamento. Profetizar significa entonces hablar de parte de Dios, de la palabra de Dios, hablarla. Eso es lo que significa. De lo contrario de hoy, que pues mucha gente, por ejemplo Elena White, Smith, John Smith, ellos dicen que Dios les habló, que les tuvieron una revelación directa de Dios. El profeta es aquella persona, hoy es aquella persona que habla de lo que dice la Biblia, porque dice en ese mismo capítulo 14 que el profeta debe someterse a los profetas. Y los profetas, ¿dónde están los profetas? Pues en las Sagradas Escrituras. Por eso es que debe de basarse. Dice las Escrituras que había un profeta que se llamaba Agabo. Aparece 2 o 3 veces esta referencia. Creo que son 2 que se usan. Agabo, que le dijo a Pablo, Dios dice que vas a sufrir en Jerusalén. No le dijo no vayas. Dice el dueño de este cinto, Dios dice que vas a sufrir en Jerusalén. Los hermanos al oír esto, pues trataron de evitar que fuera a Jerusalén. En ese sentido, había profecía directa de Dios en los tiempos de Pablo. Debido a que pues Dios les había prometido el Espíritu Santo, Jesucristo les había prometido el Espíritu Santo, que los iba a guiar en todo y con todo. Los apóstoles, la iglesia pues que estaba iniciándose, pues tenía ese tipo de revelaciones. Pablo dijo que no lo desanimaren y Dios dijo que tengo que ir a Jerusalén. Agabo, ese era profeta. Hemos aprendido que los profetas eran necesarios porque la revelación de Dios no estaba terminada. Lo que Dios quiso revelarle al hombre en la Biblia, en el libro inspirado, no estaba completo. Los corintios, así como las iglesias, no tenían el Nuevo Testamento, no sabían cómo conducirse, no sabían cómo nombrar pastores, no sabían cómo administrarlos de la iglesia, no sabían cómo tratar a los jóvenes, a las señoritas, a las viudas, no sabían cómo manejar el asunto de los matrimonios, no sabían cómo tratar asuntos sociales, no sabían cómo manejar las habilidades sobrenaturales que Dios les estaba dando a cada en la iglesia.
Dios les daba esos dones sobrenaturales. Eran necesarios los apóstoles y los profetas. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, pero no tenemos apóstoles ni tenemos profetas, porque ya tenemos el Nuevo Testamento. Porque la misma Biblia en el capítulo 13 de Corintios, primera de Corintios, dice que se terminarían las profecías y las lenguas. Con base en la Biblia, Dios dijo que esos dones iban a cesar, porque llegaría el momento en el que Dios daría su revelación completa. Es por eso que Apocalipsis es el último libro de toda la Biblia. Dice que nadie debe añadirle a la profecía, porque todo ya ha sido revelado. El don de profeta, el don de apóstol, ya no se necesita, ya no está en funciones. El don extraordinario, el don sobrenatural. Pero en Apocalipsis dice que somos reyes, sacerdotes, pero también somos profetas. Aunque no hay un texto que lo diga que somos profetas, pero sí que tenemos un triple oficio: reyes, profetas y sacerdotes para Dios. Pero Pablo aquí sigue hablando de profetizar. Va a referirse a la habilidad de las personas para explicar lo ya revelado. Por eso es que algunas personas dicen que se necesitan profetas el día de hoy, no en el contexto de que se necesita nueva revelación. Se necesita a personas que explican lo ya revelado. A esto nosotros le llamamos predicar, para no confundirlo con profetizar o profetas del Nuevo Testamento. Todas las personas que predica está profetizando porque está hablando la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, no porque está recibiendo alguna voz en el cielo que le esté diciendo qué es lo que esté exponiendo o qué es lo que no vaya a exponer. Pero eso no deja que el Espíritu Santo lo guíe, le confirme en su corazón que lo que está hablando es la verdad, porque ya ha sido una persona regenerada, ha nacido de nuevo esa persona, y entiende ya las Sagradas Escrituras porque ha nacido de nuevo, ha dejado lo material y ahora es una persona espiritual. ¿Por qué está diciendo Pablo profetizar? Porque los corintios estaban usando de una manera muy incorrecta los dones, especialmente el don de lenguas. El don de lenguas pues estaba utilizado de una forma muy desordenada y todos querían hablar en lenguas, y de manera que se hacía un tremendo desorden en la iglesia de Corinto, del que Pablo fue enterado y toma su pluma. Ahora vamos a hablar acerca de los dones espirituales, y él escribe el 12, 13, 14, 3 capítulos. En los originales no estaban divididos en capítulos. Esa división la hicieron en el año 1000 de capítulos y versículos. Todo su espacio de la carta es para hablar de los dones espirituales y poner en orden el asunto de los dones, especialmente el don de lenguas. Los hermanos de Corintio pedían todos el don de lenguas y creían que todos deberían de hablar en lenguas. Y Pablo les dice: no, si alguien va a hablar en lenguas, se necesita que sean turnos, máximo de 3. Se necesita que haya un intérprete, y se necesitaba que tuviera el don de discernir los espíritus. Es decir, que el que estaba hablando en lenguas de verdad entra porque el Espíritu le había dado esa habilidad extraordinaria de hablar en un idioma, o estaba siendo invadido por un espíritu maligno. Se necesitaba el don de interpretación de espíritus. Todo eso es debido a que la iglesia de Corintio estaba ubicada en un ambiente en la ciudad de Corintios,
donde no solamente había inmoralidad, sino había mucha borrachera, había mucha perversión, mucho amor al dinero, sino que había muchas religiones. Como le hemos explicado, religiones de misterio, que hacían cosas horrorosas, terribles, monstruosas, depravadas, como orgías no solamente en el sentido de inmoralidad, eran orgías religiosas, o sea que, y ocultistas y demoníacas. Esto es muy importante entenderlo para saber entender lo que Pablo está diciendo allí. El que habla en lenguas no habla, pues nadie le entiende. El don de lenguas genuino era el don que consistía en que una persona, sin haber estudiado un idioma, lo comenzaba a hablar. Entonces, y era para anunciar el evangelio a las personas extranjeras que no conocían el idioma. Y había una persona que de pronto tenía la habilidad, sin haber estudiado, de interpretar el idioma que el que tenía el don de lenguas estaba hablando. Ustedes han oído intérpretes del inglés que conocen la frontera. Hemos visto eso cada domingo. En la frontera pues todo el mundo está traduciendo, pero eso es un idioma pues que han aprendido en alguna escuela, y por eso es que ellos pueden traducir el idioma inglés, pero no es un don que ellos tengan, lo tuvieron que estudiar, no es un don que extraordinariamente se les haya venido a la cabeza. Si se ha oído personas que no necesitan intérprete, pero ese no es el don de lenguas, es un estudio que ellos han tenido del idioma. Como quisiéramos tener que hable el francés, el creol, los hermanos haitianos, entender. Esto del don de lenguas se inició en 1905 con un pastor que se llamaba Parham. Parham dijo que el que no tuviera el don de lenguas no tenía el Espíritu Santo, y él se engañó a mucha gente diciendo que podían ir a China a predicar el Evangelio, pero cuando llegaron a China a predicar el Evangelio nadie les entendía nada. O sea, ahí se comprobó que ese don de lenguas no existe, sino que es un invento de la iglesia pentecostés que ha perdurado durante muchos años. Ya casi son un siglo en el que ellos siguen insistiendo en lo mismo, y nunca se ha visto que una persona pues entienda otro idioma sin necesidad de haberlo estudiado. Pablo sigue diciendo que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Parece que nos confunde ese hecho. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, nadie le entiende, sino por el Espíritu habla misterios. Se pone uno a pensar y uno dice, entonces quiere decir que sí es cierto lo que hacen algunos hermanos pentecostales, que de pronto empiezan a hablar cosas que nadie entiende, ni él entiende, ni sabe lo que está diciendo, porque está hablando con Dios en misterios. ¿Será cierto? ¿Es eso? Por mucho tiempo hemos argumentado, eso no es cierto, eso es una mentira. Pero aquí dice que hay gente que habla en lenguas y no habla a los hombres sino a Dios, sino que habla misterios por el Espíritu. Es como para decir cómo está la cosa, si las lenguas de las que estamos hablando, Hechos 2, 1 de Corintios 12, está hablando de idiomas. Aquí está hablando de que es una lengua que hablan dirigiéndose a Dios, y misterios. Ese versículo está entendido en forma literal por personas que dicen yo hablo en lenguas. De repente puede llegar una persona diciendo yo hablo en lenguas, y pues esas personas
que dicen que han hablado en lenguas y que le pueden llegar a usted diciendo: hay que hablar en lenguas porque si no, no eres salvo, no has recibido el Espíritu Santo. Nada más has recibido el Espíritu de Juan el Bautista en agua, pero hay que recibir el don de lenguas para comprobar que has sido bautizado por el Espíritu Santo. Pero eso es completamente falaz. Y por favor voy a explicarlo. Tal vez no le sepa explicar muy bien. Si ya usted está metido en eso, no lo voy a poder sacar nunca porque está encapsulado en eso. Le voy a decir que a veces la gente, por una presión emocional muy fuerte, con música muy fuerte, se reúne en esas iglesias y se va a un éxtasis emocional y se va por el lado del misticismo, pero se encapsulan y dicen: es una experiencia que yo tuve. Basarse en experiencias es muy peligroso, hermanos, muy peligroso basarse en experiencias. Decir: es verdad porque a mí me pasó y no me importa lo que diga la Biblia, es muy peligroso. No dice no me importa lo que diga la Biblia, pero actúan como si así lo dijeran, como no les importa las Sagradas Escrituras. Lo que les importa es su experiencia, porque dicen: eso me pasó a mí. Si Dios dice una cosa que no va de acuerdo a lo que a mí me pasó, pero a mí me pasó, uno debe basarse en lo que Dios dice, porque las experiencias son muy engañosas. Son el resultado de emociones, de tensiones, de presiones, de éxtasis, de estrés, cambios químicos en nuestro cuerpo, de las hormonas, a veces reaccionamos así de una manera increíble, en un peligro. Por ejemplo, Santa Teresita de Jesús, todos sabemos, o no, a lo mejor no hemos sido informados de que ella vio a Dios, que porque un ángel, un angelito, se le apareció con una flecha muy roja, y ella sintió un éxtasis. Pero muchos psicólogos pues han comprobado que lo que contó ella se parece mucho a un orgasmo. Entonces ahí está uno comprobando que esas personas están muy presionadas, llegan al histerecismo, a la histéresis, cuestiones psicológicas. No hay nada más firme que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo? Que por el Espíritu habla misterios, que el que habla en lenguas no habla sino a Dios, que por el Espíritu habla misterios. Vamos para ilustrarlos, 1 de Corintios 4. No pierdan el capítulo 14, vayamos a 1 de Corintios 4. Ahí, para el contexto, porque lo importante de esto es el contexto. 1 de Corintios 4:7 dice: ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Luego dice el 8: ya estáis ricos, ya estáis saciados, si nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos junto con vosotros. Pregunto: ¿en qué tono está hablando en el versículo 8 el apóstol Pablo? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. ¿En qué tono está hablando? Sarcasmo. Está hablando en un tono sarcástico. Pablo está usando el sarcasmo. ¿Qué es el sarcasmo? Sarcasmo es una forma permitida en todos los idiomas. Nosotros usamos mucho el sarcasmo. ¿Para qué es el sarcasmo? El sarcasmo es una forma drástica de mostrar un error, de expresar nuestra concepción de lo exagerado que es, lo evidente que es el error en el que la persona está.
por así decirlo, ahí sí te crees mucho, uy, te crees muy guapo. ¿Qué le estamos diciendo? Pues que está muy feo. Eres un orgulloso. Eso es el sarcasmo. Pablo lo usaba. El Señor como maestro usó el sarcasmo. No estoy usando de un pecado. No estoy hablando de chismear, no estoy hablando de ofender. Es una forma válida de expresar. ¿Usted ha usado el sarcasmo? Estoy seguro que sí ha usado. Es parte de nuestro hablar, es parte de nuestro idioma. En esta forma, pues el apóstol Pablo nos está enseñando que pues no, no es posible que la persona eh, pues hable en lenguas, porque de una manera sarcástica, pues la gente de Corintio ya estaba muy envanecida por todas las cosas que había tenido, y pues ese envanecimiento pues les había provocado que no hicieran caso a la profecía, que Dios les hablaba de que la profecía es mejor que el hablar en lenguas, es mucho mejor que hablar en lenguas, y que les había dicho que las lenguas iban a desaparecer, que todo iba a desaparecer, y que lo mejor era profetizar para edificación de la iglesia, para testimonio de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo en Timoteo dice que la Biblia es eh, útil para redarguir, para instruir, para exhortar, para instruir en justicia. Entonces la palabra de Dios es útil para redarguir, instruir en justicia, por eso les ordena que no deben de olvidarse del contenido de las Sagradas Escrituras, que son útiles para redarguir, instruir en justicia. Aquí Pablo nunca les dijo a sus Timoteos o a Tito o a Lucas, todos los que le eran a sus ayudantes en la obra misionera que él tuvo en toda Europa, nunca les dijo que deberían de tener el don de lenguas o que deberían de tener el don de la profecía, sino siempre les habló que las escrituras eran útiles para redarguir, para instruir en justicia. Nosotros lo podemos leer en Timoteo, de que Dios les ordenó a ellos basarse exclusivamente en las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué hacía eso? Porque sabía muy bien Pablo de que todo eso, esos dones, desde un principio en Corintios él les dice que van a cesar, pero que el amor siempre va a... ¿Y cuál es el amor? El amor es que uno los instruya en justicia, que los instruya en santidad, que los redarguya uno, que los exhorte uno por el buen camino a la persona, pero no a sentirse superiores a los demás con un don que supuestamente dicen tener y pues no tienen, como Parham, que fundó en 1900 y que él, por sus frutos los conoceréis. Ese pastor Parham era miembro del Ku Klux Klan, siempre fue racista, e incluso fue sodomista, lo metieron a la cárcel por sodomía, y todo lo que él siempre estuvo necio. Durante mucho tiempo se le dijo que nadie podía tener ese don, que ya habían mandado a mucha gente a China, pero no no se pudo. Por eso estas expresiones del sarcasmo pues puede ser pecaminoso, porque puede ser burlona la cosa, pero Pablo lo que está usando en el versículo 2 es sarcasmo. Eso solo explica cómo sabemos que es un sarcasmo. Versículo 2. Léalo entendiendo que es sarcasmo. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, puesto que nadie entiende, aunque con el Espíritu habla misterios. Le está diciendo Pablo, ustedes creen que están hablando
misterios. Ustedes creen que están hablando con Dios. Ustedes están sintiendo conectados con Dios, que hablan en lenguas con Dios y que en el Espíritu hablan misterios. Pero no es cierto. ¿Por qué saben? ¿Por qué es tan fácil entender que es un sarcasmo? Porque en Corintio las religiones de misterio hablaban en lenguas para comunicarse no con Dios, sino con su Dios. Había muchos dioses. Las religiones de misterio, que aún existen hasta el día de hoy, practican muchos hechos ocultistas, misteriosos, místicos, sensacionalistas, diabólicos. Y si no quiere irse hasta el extremo de diabólicos, dirían simplemente emocionalistas, los que caen en éxtasis, los que caen en frenesí, como Santa Teresita de Jesús, en actitudes alocadas fuera de todo sentido común, echarse marometas. Eso hacían las religiones de misterio. Hoy día, en pleno siglo XXI, tenemos iglesias, entre comillas, carismáticas, pentecostales extremas, donde practican éxtasis. ¿Han oído ustedes de los cantideros? ¿Han oído ustedes de la risa santa? ¿Del vómito santo? ¿Han oído en la práctica a gente poner encima la mano y hacerlo desfallecer como fulminado por un rayo? Eso es ocultismo puro. Eso no es del Espíritu de Dios. Nunca lo vemos en la Biblia. Nunca, ni enseñado ni ejemplificado en la palabra de Dios. ¿De dónde lo sacaron? Del emocionalismo, del sensacionalismo y del ocultismo. No me animé a ponerles un video, pero lo haré, se los mandaré para aquellos que quieran, donde tenemos un video de lo que hacen los carismáticos cuando oran en lenguas, cuando caen en éxtasis o cuando caen en bendición, entre comillas, porque cuando ellos creen que el Espíritu los embriaga. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, ante lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y ellos dicen que ellos practican la borrachera santa porque dicen que se embriagan del Espíritu Santo. Ellos, ¿cómo lo hacen ellos y cómo lo hacen las religiones de misterio? Las religiones ocultistas de los hindúes. En la India hay, en la África también hay ocultistas, porque hay mucha similitud entre ellos, increíble, entre los pentecostales, entre los hindúes y entre los africanos. ¿De dónde puede una persona sacar que se van a emborrachar y se empiezan a leer porque el espíritu de la risa los invaden? ¿De dónde se puede sacar de la Biblia esas cosas? ¿De dónde puede sacar una persona que de pronto una fuerza empiezan a hablar cosas sin sentido, puro bla 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 bla, y sin que nadie les entienda? Son como por eso Pablo dice que soy como un símbolo que retiñe, soy como una trompeta que da sonido incierto. No tiene ningún sentido. Porque los hermanos de Corintio estaban hablando en lenguas que nadie entendía, que decían: estoy hablando con Dios, estoy comunicándome con Dios. En donde el don de lenguas no tenía ese propósito. El don de lenguas eran idiomas que era una señal. En Hechos 2 eran idiomas que la gente había venido de lejos, que eran judíos, que se habían ido en la diáspora y regresaron a Jerusalén la fiesta de Pentecostés, pero hablaban
como muchos mexicanos que tienen la sangre se van a Estados Unidos y no saben hablar el inglés. A todos nos ha pasado. Salen la cara del mexicano y dicen no comprender. Tienes la cara de mexicano y no me entiendes. Es verdad, no entiende porque ya no saben su idioma. Hablaban otros idiomas, de pronto el don de Dios dio el don de idiomas. Ellos eran judíos, era una señal que Dios les ha dado por el profeta Joel, hablar en lenguas extrañas, así de repente, como lo hacen los pentecostales el día de hoy. Es algo completamente antibíblico. Cuando Pablo dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino nadie le entiende. No está diciendo que así es. Ustedes creen que están haciendo eso porque es sarcástico el tono del que está hablando. Le quiero leer este comentario brevemente que sustente lo que estoy tratando de explicar. Especialmente debieran estar interesados en profetizar. Es una forma plural, no solamente que toda la iglesia debería de usarlo en su asamblea. Era el don más importante porque les permitía lograr lo que las lenguas no podían. Está hablando de profetizar, de explicar lo revelado, explicar con palabras más claras alguna determinada voluntad de Dios. El tipo de lenguas que los corintios practicaban no tenían ningún valor de edificación porque no servían para hablar a los hombres. No podían ofrecer ninguna instrucción o exhortación, solo servían para hablar a Dios. Que a un Dios, el griego no tiene artículo definido y ese tipo de construcción se construye con un artículo definido. Dice Teo, Dios, aparece de referencia a un Dios desconocido. Está traducido bien, porque la traducción lo permite. Pero si se traduce que no habla a los hombres, sino a un Dios, está aclarando que no habla a los hombres, sino a un Dios. O sea, no está hablando que a Dios. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a un Dios. Las religiones que había alrededor de los corintios está diciendo que la gente que tenían alrededor pues tenían sus dioses también, pero hablaban a su Dios, también practicaban el don de lenguas, solo servían para a Dios, pero la mejor traducción es que a un Dios, porque el griego no tiene artículo definido. Ese artículo de traducción se traduce como un artículo definido. Hechos 17:20, Teo, Dios, aparece referencia a un Dios desconocido. Apoya el hecho de que no aparece recogido el hecho de no hay referencia de que ningún creyente hablara en un idioma extraño. El Hijo abrió su corazón al Padre. El lenguaje es notablemente sencillo y claro. Se entiende. Nadie habla con Dios en lenguas. Aún el mismo Jesucristo, Dios hablando con Dios, no habló en lenguas. Dios nunca habló en lenguas con su Padre. Está hablando con una lengua perfectamente entendible. Dios nos dijo que no habláramos con palabrería como los fariseos. Su referencia indica que no debemos hablar con repeticiones inteligibles como hablaban los paganos, que ciertos sonidos sin sentido los repetían una y otra vez, porque la instrucción de Jesús, como el Padre nuestro, es un modelo de sencillez y claridad de cómo debemos de hablar a Dios.
Estamos más interesados en lo sofisticado que en lo sencillo, en lo misterioso que en la edificación. A ellos no les preocupaba que nadie les entendiera, sino sentirse superior a los demás. Lo que les interesaba, la emoción y la gratificación propia para hablar misterios en el espíritu. Que se les viera como lo mejor de ellos, porque hablaban en lenguas. Las lenguas eran de los paganos, no de los cristianos. Los misterios de cosas, los misterios de los paganos eran principios solamente la clase de iniciados, pero Dios no tiene ningún misterio para los cristianos. Dios todo lo ha dado a conocer a los cristianos, pero los paganos tenían sus misterios, sus revelaciones, de ocultistas, de iniciados. Por eso hay muchos iniciados en esas religiones. Un creyente que ministre debidamente un verdadero don espiritual no lo hace para un Dios falso, sino lo hace para otros. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mediante la edificación, animar por medio de la exhortación y confortar mediante la consolación. La razón de ser de los dones espirituales es lograr algo que valga la pena espiritual y prácticamente en beneficio a otros, para los creyentes y para los incrédulos. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Aquí la intención de Pablo es sarcástica. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Las lenguas verdaderas necesitan ser interpretadas a fin de entenderlas. No hay posibilidad de que edifiquen a los demás. Incluso la intención de Dios no puede ser, por tanto, para el uso devocional privado, por como afirman muchos pentecostales. Pablo está refiriendo aquí a supuesto valor a su estilo propio de hablar en lenguas. La satisfacción que muchos de los creyentes experimentaban en su abuso de las lenguas era pura autosatisfacción que venía de la emoción, de la vanidad, de la soberbia, del orgullo, y no de la edificación espiritual. Es solo la edificación del orgullo espiritual. Ser super espirituales, ser superior a los demás hermanos espiritualmente. Nadie tiene más espíritu de los demás. Todos somos iguales en este mundo. Todos hemos recibido el mismo espíritu. No hemos recibido ni más ni menos. Para creernos más por si hablar en lenguas o tener profecía. Por eso el apóstol Pablo dice que este movimiento de sancionalismo peligroso que no venía de Dios, Pablo les está diciendo: el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. ¿Cómo es eso? Nadie le entiende, porque el Espíritu de Dios habla misterios. Versículo: pero el que profetice habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla extraña a sí mismo se edifica a la iglesia. ¿Notan esto? No está hablando aquí de lenguas legítimas. El versículo 5 dice: no estoy en contra de las lenguas, estoy a favor. En ese tiempo existía el don de lenguas porque no tenían la palabra de Dios escrita del Nuevo Testamento. Así que quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pero si no hay quien las interprete las lenguas, no sirve de nada. Si hay quien las interpreta, entonces sí estamos hablando de una lengua verdadera, porque hay quien las interprete. Pero si tú estás hablando en misterios como los misterios de las antiguas religiones, de los iniciados, ocultistas, esotéricos, pero no son lenguas legítimas, no lo son. No hay apoyo bíblico, no lo hay. Son lenguas angelicales. Hay quien dice que son. ¿De dónde sacan eso de que son angelicales? No está diciendo que los
ángeles hablan lenguas raras. Los ángeles cuando vinieron ninguno habló en lenguas extrañas, todos hablaron lenguas que se le entendían. Todos los ángeles que aparecieron hablaron y Jesucristo nunca enseñó que para hablar con Dios hay que hablar en lenguas. Por el contrario, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No estamos hablando que los corintios estaban hablando para con Dios. Ustedes quizá nunca los toque, pero va a haber personas cuando empiecen a hablar en lenguas en una iglesia. Esa iglesia es pentecostal. Ellos se niegan muchísimo, son muy igual que su fundador Parham, jamás se retractaron de su error. Y los que le siguieron tampoco. Y así siguió esa corriente. Y ya ahorita son 600 millones de personas que creen en eso. Ya es imposible. Ya es como pensar que los 1.000 millones de católicos se les puede convencer de que no creen en la Virgen de Guadalupe. Pues es imposible, ¿no? Tampoco se les puede convencer a los pentecostales. ¿Qué haríamos si alguien empieza a hablar en lenguas en cualquier momento? ¿Qué haríamos? Pues en un momento dado en una iglesia alguien empieza a hablar en lenguas, ¿qué podemos decir? Guarde usted silencio, guarde silencio, convénzalo de que aquí no se habla lenguas. Muchos pastores, hay señoras que se paran a hablar y le mandan guardar silencio, no obedece, y le mandan guardar silencio y no obedece. Empieza a crearse una sensación de qué está pasando aquí. Trae dos muchachos porque querían que nadie se le acercara. Se para la congregación y se para a cantar un himno. Le piden prudentemente que se vaya. No se deben hacer las cosas. Las lenguas no tienen lugar porque no son bíblicas. Si fuesen bíblicas, las practicaríamos. Y si existieran, también las practicaríamos, pero no existen las lenguas. No existen. Son una fantasía. Cuando alguien entra a la iglesia y todos están hablando lenguas, no dirán que están locos. No dicen, el versículo 23, el plural. Ustedes se fijan, el 1 Corintios 14, lenguas en plural, siempre está hablándose para lenguas ilegítimas. Cuando es el singular, el don genuino. Porque en ese tiempo existía el don de hablar en una lengua extraña, extranjera. Cuando viniese lo completo, el don de lengua cesaría. Quizás algún hermano pentecostal se sienta ofendido y se le hace difícil aceptar eso. ¿Sabe por qué? Porque su base no es bíblica, su base es emocional, es experiencia, es mentirosa, es falsa. Los hermanos emocionalistas, no estoy juzgándolos a los hermanos pentecostales, estoy señalando un error de su doctrina. Los hermanos pentecostales son muy dados a la experiencia, al sentimiento, a la sensación, a la emoción. Palmean en sus cantos, eso le da ritmo, eso le da entrada a la carne, a la mundanalidad, a no refrenar sus instintos, sino que son sensuales, eso apela a las emociones. Las emociones están a flor de piel cuando viene el líder a predicar. Entonces las emociones en su máxima disponibilidad, diríamos, la gente puede llorar, la gente puede hablar en lenguas. ¿El resultado del Espíritu de Dios? No. Resultado de todo ese ambiente carnal, sensual, mundanalidad. Es como si alguien está bailando en una fiesta, pues como es sensual la música, pues baila muchísimo. También así se emociona y hasta se empieza a desnudar en una fiesta, ¿no? De lo borracho, o sea, aunque no esté borracho.
Le damos rienda suelta a las emociones y no tenemos control de nuestras emociones. Vamos a sepultar a un ser querido. Un ejemplo: abra la caja, permita a los dolientes que lo abracen, dígale unas palabras, y el líder empieza a cantar una canción muy emocional. Empezamos a decir cosas acerca de él. Se va a hacer un desorden, se van a desbordar los ánimos, van a llorar, va a haber un tremendo éxtasis ahí. Va a ser un descontrol de emociones tremendo. Ese hecho tenemos que hacerlo con sensatez. Este cuerpo va a ser sepultado, tenemos que hacer todo con solemnidad. La persona, tratar de no apelar a las emociones, porque eso lastima, eso saca la sensatez de las personas. Pueden hasta desmayar, pueden sufrir un colapso cardíaco, cerebral. Es muy peligroso apelar a las emociones. Hermano, no piensen en nada, pongan su mente en blanco. Eso es lo que hacen los que creen en la reencarnación, en las vibras. Es muy peligroso hacer ese tipo de nunca poner la mente en blanco, porque el diablo te va a dar una zarandeada. Toma sensatez. ¿Qué dice Dios? Una persona está en descontrol por un accidente, hay que ponerle palabra de Dios. Necesitamos que hable las emociones. No se puede en experiencias, en emociones, porque vamos a hacer a un lado la palabra de Dios y ya no nos va a importar, y ya no nos va a entrar, como muchos ya no les entra la palabra de Dios, sino que siempre están esperando una revelación especial, porque finalmente pues eso es lo que debemos nosotros hacer. Amén.